Pues bueno, la condición, la situación que viven algunas personas, algunos amigos y amigas del sindicato Sinta y y la condición actual de este espacio. Entonces, la idea es como recibir, nos van a estar acompañando, ya llegaron las dos personas invitadas, pero pues nada, va a ser un espacio como muy bonito, muy importante, muy nutritivo para poder como charlar alrededor de la situación también de esta institución tan importante para la ciudad de Bogotá y también de conocer un poco cómo se manifiestan las contradicciones y las diferentes cosas que allí suceden. Contarles a quienes se van juntando a este espacio que tal vez no nos conozcan, nosotros somos y nosotras somos Opicápsulas, somos un espacio que lleva un año ya llevamos un añito desde que empezamos, prontamente haremos como algunas actividades alrededor de este primer aniversario, pero que nos hemos colocado como un propósito y es poder transmitir una posición, una opinión alrededor de diferentes temas de la situación nacional, internacional, de nuestra propia vida cotidiana, no solamente en la función del entretenimiento, sino en la función de poder impulsar colectivamente una visión distinta de qué otra realidad, de qué otras formas son posibles, más allá de lo que lo hegemónico pretende contarnos muchas veces, ¿no? Y en ese marco, pues sí nos convocamos y nos encontramos con Claudia Sandoval, ella es secretaria de Relaciones Intersindicales de Sintra y de lleva más de 20 años trabajando en este espacio y también nos encontramos con César Peña, que es el presidente actual del sindicato y que junto a Claudia lleva más de 20 años trabajando en esta entidad, pues que efectivamente no solamente tienen una visión externa de la condición y de lo que debería ser, sino también tienen una vida anclada a este espacio, tienen todo un proceso, toda una trayectoria, toda una historia, y pues la idea efectivamente es establecer una conversación que también recoja como estos elementos de lo que implica para un trabajador, pues efectivamente llevar 20 años en una entidad y encontrarse en una serie de contradicciones que no son del todo sencillas de solucionar, ¿no? Entonces, pues nada, por un lado, Claudia, César, muy bienvenidos, gracias por aceptar la invitación, incluso por decirnos que quieren estar en este espacio. Y pues espero que la conversación sea como muy fructífera. Así que, Clau, pues no sé si quieras dar un primer saludito y después César. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio, que es muy importante para nosotros poder difundir nuestra problemática, difundir todo el trabajo que estamos desarrollando en este momento, todo el cariño tan grande que le tenemos a la entidad y también pues todas las preocupaciones que como trabajadores y trabajadores tenemos, compartimos y que es muy importante estos espacios de difusión que nos permitan dar a conocer más allá de lo que se pueda difundir en los medios masivos, que también afortunadamente ha sido bueno, pero que tenemos que ir mucho más allá y poder profundizar en las discusiones, en los debates frente a la entidad. Total, Claudia, muchas gracias. Y César, no sé si también quieras como saludar el espacio para ir arrancando. Sí, buenas tardes para todas y todas. Por mi parte, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de expresarnos sobre la situación en que se encuentra el IDIGER. Para nosotros es muy importante pues contar la problemática como conocedores de la situación y también como hiciste la presentación que nosotros pues llevamos ya 20 años en estos temas de la gestión de riesgo. Creo que venimos creciendo como ha sido el avance del proceso y también conocemos como las dificultades, las limitaciones, pero también de primera mano sabemos las oportunidades que tenemos frente al tema y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Vale, no, total, y pues efectivamente, como lo decíamos en la instalación, pues la idea no solamente es hablarlo como en un lugar como muy abstracto, sino también en un lugar muy vivencial, ¿no? Pero entonces justamente un primer elemento que de pronto nos podría ayudar a entrar en sintonía con las personas que nos están escuchando y que de pronto no conocen mucho del tema, es entender un poco qué es el IDIGER, ¿no? Es como tal vez las siglas no nos permiten necesariamente identificar la entidad, pero sería chévere que nos pudieran contar, por un lado, qué es el IDIGER y por otro lado, cuál es la importancia que tiene para la ciudadanía. Es decir, por qué, por ejemplo, esta discusión que ustedes tienen tiene que ser algo que llame como la atención de las diferentes personas, así no trabajen necesariamente en el IDIGER, ¿no? Entonces, no sé, Clau, si nos puedas como comenzar contando un poco de eso, de qué es el IDIGER y cuál es su importancia para la ciudad. Bueno, pues muy breve, el IDIGER es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
que después de un trabajo desde los años finales de los 70, 80 con las emergencias que se presentaban en Bogotá, que se creó el FOPAE, que muchos tal vez lo conocen, lo escucharon más, y en el año 2013-2014 se generó la necesidad de poder profundizar en la política pública de gestión del riesgo de desastres, eh, eh, buscando desarrollar los procesos de conocimiento, de reducción, de manejo, pero con un plus y que además ha sido un planteamiento pionero para el país y a nivel internacional, es poder vincular o poder articular el cambio climático y los posibles efectos del cambio climático, es decir, no la gestión de riesgos, si bien la gestión de riesgo de desastres que es más conocida por los terremotos, tal vez de pronto por las inundaciones, vemos que va mucho más allá de eso. Entonces, el IDIGER es la entidad que en Bogotá coordina el sistema distrital de gestión de riesgos y cambio climático y pues efectivamente el sistema es todo aquel actor que se encuentra en este territorio en Bogotá, entonces están las instituciones y nosotros pues representando las instituciones un poco, está el sector privado, el sector empresarial, las empresas privadas y las comunidades. Entonces, para nosotros son tres actores fundamentales y cuando decimos actores es porque intervienen en el territorio, lo afectan, lo influyen, pero además se ven afectados o se ven afectados por él. Entonces, ese es el IDIGER y para nosotros, obviamente, la ciudadanía es nuestra razón de ser, ¿sí? La comunidad bogotana es la razón de ser, proteger la vida, mejorar su bienestar y sobre todo protegerla de posibles efectos o de posibles riesgos, escenarios de riesgos. Sin embargo, pues César, si tú quieres complementar, para mí está perfecto. No, yo lo único pues, que quería notar es que estas entidades de la gestión de riesgo en Colombia pues nacen después de las tragedias. Muchos de los eventos que han ocurrido en Colombia y la preocupación y las normatividades que han aparecido siempre están relacionadas con los desastres y con las tragedias y se empiezan a visibilizar es después de esto. Y como lo comentaba Claudia, pues los temas en Bogotá pues no han sido ajenos. El fortalecimiento de las entidades han sido asociados a inundaciones, han sido cuando aparece el FOPA también es un poco también del impacto que tuvo Armero ya hace casi 40 años también, de la ocurrencia del evento que generó que en Bogotá pues también se levantaran las alertas frente a posibles impactos de tragedias que, que pueden ocurrir en la ciudad y creo que eso es lo más importante. O sea, esta entidad está para evitar que se presenten desastres y la idea es reconocer su importancia y poder entender cuál es el propósito de este riesgo en la ciudad y en el país. Claro, total. Muchas gracias por ese pequeño contexto que es muy, muy importante, muy nutritivo. Justamente para ir avanzando como en la conversación, un elemento central tiene que ver con efectivamente existe un sindicato dentro de la entidad, ¿no? Está el IDIGER y está SINTEDEGER, que justamente está compuesto por personas como Claudia, como César, que efectivamente llevan poco, mucho tiempo, en el caso de ellos dos, mucho, mucho, mucho tiempo, más de 20 años trabajando en la entidad. Y eso hace que efectivamente al entenderle el lugar que tiene esta entidad, la importancia que tiene para la ciudadanía, pues efectivamente los trabajadores y trabajadoras pues se organicen y también tengan propuestas para mejorar, para que efectivamente la entidad esté mucho más en función de lo que se venía planteando de prevenir y cuidar la vida. Y en ese sentido me gustaría un poco preguntarte, César, hoy cuál es la visión como el sindicato frente a el IDIGER. ¿Qué elementos tal vez ustedes ven que son elementos centrales para seguir mejorando, para seguir trabajando, para que efectivamente la entidad pueda cumplir ese papel que ustedes nos contaban previamente? Nosotros desde el sindicato hemos identificado que el IDEGER tiene muchísimas, muchísimas fortalezas y tiene unas tareas muy, muy grandes para poder adelantar en la ciudad. Sin embargo, las directrices y las políticas como se están dando frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, pues se quedan cortas frente al avance en el mundo. Y no solo pues, digamos, en los países desarrollados, sino también a nivel latinoamericano, en las ciudades que son referentes para nosotros de Sudamérica y que tenemos con ellas
acuerdos y desarrollos y hacemos parte de entidades para la prevención y extinción de desastres en el marco suramericano, pues también hemos encontrado que existen temas que no se han resuelto y por lo tanto que se requieren trabajar. Uno y otro, el fortalecimiento de capacidades de las comunidades. Este tema no se ha desarrollado como tiene que hacerse y se ha perdido muchísimo, muchísimo tiempo en avanzar en fortalecer las capacidades de la gente. Bajo ese marco, pues el fortalecimiento institucional también se requiere para poder darle a las unidades lo que requieren y que asuman esa responsabilidad que tienen frente a la gestión del riesgo. A veces uno dice, pero es que las comunidades son los responsables. Sin embargo, si la ciudad no le entrega a la gente herramientas y le visibiliza esa responsabilidad, es muy difícil entender cómo se prepara sobre algo que a veces es muy intangible. O sea, la gestión del riesgo, esa probabilidad de ocurrencia, llevarlo a hechos reales, a veces la gente hasta que no participa o siente que ha ocurrido un desastre, pues a veces no ve la importancia de cómo se vincula la gestión del riesgo. En ese tema, y uno ve los marcos como el marco de Sendai frente a la reducción de riesgo de desastres y todo se busca que se comprendan los riesgos y se gestionen con las comunidades. También las políticas públicas de la gestión de riesgo, la política pública de cambio climático también es muy clara en que todos debemos trabajar del mismo lado. O sea, la reducción del riesgo y la adaptación del cambio climático es la única manera para prepararnos para las condiciones de clima cambiantes y los efectos del cambio climático. Bajo ese marco, pues uno esperaría que la ciudad avanzara en el desarrollo de políticas públicas, de proyectos de inversión, de aumentar la gobernanza, porque la clave de la gestión de riesgo también es la gobernanza, es que las comunidades entiendan que son partícipes y que tienen una responsabilidad frente al cumplimiento de las normas, pero que esas normas que también el legislador le entrega son para que se desarrollen y para que se puedan cumplir, porque no hay ese tema de que solo y le impongo sanciones, 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 pero no le fortalezco sus capacidades, pues lleva a que la gestión de riesgo siga siendo como está, siga siendo reactiva y estemos en el mundo de la atención de emergencias y no estemos realizando una gestión de riesgo, que es la clave. O sea, la gestión de riesgo lo que busca es invertir los recursos en conocimiento y reducción de riesgo. Con eso yo no tengo que atender emergencias y desastres. Bajo ese marco, es claro que debe haber un desarrollo de políticas públicas y en Bogotá, si uno mira la ley 1523, es una política nacional, pero más que una política nacional, es un marco normativo que le falta desarrollo, sobre todo porque hay unos componentes que la ley 1523 sí trae, que es el desarrollo sectorial de la gestión de riesgos de desastres. Esos temas del sector ambiente, sector hábitat, sector transporte y el desarrollar todos a todo nivel, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, pues también fortalece la aplicación y los procesos de conocimiento y reducción de riesgo. Esos temas son los que falta desarrollar en la ciudad y nos hemos quedado nosotros con los recursos limitados en proyectos que se van a la atención, en el fortalecimiento de la atención de la respuesta, ni siquiera de preparación, porque la preparación tiene dos componentes, preparación para la respuesta y preparación para la recuperación. Y en preparación para la recuperación también estamos cortos frente a avanzar las políticas de la ciudad. Y son temas que requieren un trasfondo y unos temas también de financiamiento, o sea, tener claro las políticas de financiamiento para también haber mecanismos de entrenamiento en los casos de que se presente un evento de gran magnitud, porque los países como nosotros en vía de desarrollo pues tienen recursos muy limitados para poder tener esa capacidad y generar recursos para atender sus desastres. Y lo vemos al día a día que lo único todo se traduce es en movilizar maquinaria y hacer lo que se puede hacer porque no hay soluciones de fondo, no hay estudios de fondo y no hay inversiones a gran escala que se requiere, pero también que se evitarían si se hace buenos proyectos de incorporación de la gestión de riesgo en todos los instrumentos de planificación, tanto territorial como sectorial, de desarrollo. Y lo que vemos es que se están quedando cortos todos estos y se están quedando en el papel muchas de las decisiones y tenemos que desarrollar. Y el IDIGER también es un reflejo del mismo tema y la preocupación de nosotros es que como técnicos que trabajamos en esto desde hace tanto tiempo, pues vemos la necesidad que hay que tomar fuerte vincular los actores políticos que toman decisiones y que pueden buscar mecanismos de financiación. Y todos sabemos que hay unas prioridades, pero la gestión de riesgo es la principal prioridad porque esto es lo que evita que las ciudades y los países se quiebren. Entonces son las únicas maneras pues, que nosotros vemos que sí falta muchísimo desarrollo eh,
Sobre todo es como poner en práctica lo que está escrito en la norma. O sea, no es tanta la legislación que falta, sino cómo la ponemos en práctica y cómo vinculamos a los actores sociales, políticos, institucionales, comunitarios en su responsabilidad que tienen frente a la gestión de riesgos. Vale, César, muchas gracias. Yo creo que hay algo muy clave que se mencione por parte de esta respuesta y incluso para la pregunta que le voy a hacer a Claudia ahora. Y es efectivamente cuando uno mira como el marco o la visión que se tiene frente a el dirigir, también debería ser capaz de poder desarrollar una visión que no sea solo reactiva, sino que efectivamente esté más en función como de la prevención, del empoderamiento de las comunidades y no solamente de la atención, sino también de la restauración. Pues había algo que decía César que era muy clave y era, eso implica que todos y todas deberíamos estar o trabajar para caminar para el mismo lado, ¿no? Es decir, estar todos y todas como un poco desde el sindicato, también desde la gerencia, desde los diferentes escenarios que intervienen y que tienen una relación con el IDIGER, pues efectivamente estar todos y todas unidos, pues por lograr esto que creo que si uno se lo dice a una persona del común, de a pie, que le dice, parce, tenemos una entidad en Bogotá que efectivamente tenga la capacidad de prevenir, de hacer que efectivamente muchos desastres puedan ser bien tratados. Creo que acá todos vimos toda la discusión, por ejemplo, del agua, de las inundaciones cuando llueve, por ejemplo, también el tema de manejo de basuras. Digamos que hay un montón de condiciones que acá vivimos, pues eso implica que la entidad esté como en una sinergia entre las diferentes personas y grupos que hacen parte del espacio. Sin embargo, ustedes han venido como generando una dinámica como de movilización, de agitación, de preocupación también de la condición, sobre la base un poco del papel de la gerencia en este periodo frente a la entidad, ¿no? Que no necesariamente permite que caminemos, bueno, que ustedes caminen más bien juntos y juntas hacia ese propósito. Y hace poco sacaron incluso un video en donde presentaron un poco la problemática. Entonces creo que para también entender un poco el por qué hoy hacemos este en vivo, pues es importante entender hoy quién es el actual gerente y qué críticas se han hecho por parte del sindicato al papel que tiene el actual gerente en torno a estas necesidades que el sindicato busca y quiere que efectivamente la entidad pueda cumplir. Entonces, quería preguntarte, Claudia, en ese sentido, pues esas dos cosas. Uno, como, ¿quién es el gerente? Como pues, hables un poco del gerente y cuáles son las críticas que se han hecho o que hay hoy sobre su gestión, porque incluso, adelantándome a una de las futuras preguntas, uno de los elementos están puestos es frente a la continuidad de esta persona dentro de la gerencia de la entidad. Entonces, pues no sé si puedas ahí como comentarnos un poco, Claudia. Sí, no, claro. El director general actual, que viene ya en un periodo de casi 6 años, 5 años y medio, casi 6 años, con dos administraciones, que ya incluso había había fungido como director general en otro periodo anterior, hace más o menos unos 12 años. Es actualmente el director general. Esta persona, pues independientemente de la persona que sea, nosotros nos hemos enfrentado a varias problemáticas. Yo creo que el principal problema es el descuido justamente de la misionalidad, de esa visión. Nosotros como sindicato tenemos la ventaja de tener como esa visión de ciudad, también desde abajo, y nosotros sí hemos observado que hay un descuido de la misionalidad de la entidad. Hay extralimitación de funciones y a veces no se cumplen las funciones que deben cumplirse. ¿Sí? Entonces, en este proceso que venimos de la gestión del riesgo y del cambio, la gestión de riesgos y del cambio climático, hay descuido de algunos de los subprocesos, de los procesos y de los subprocesos. Entonces, este descuido ha llevado a problemas en la planificación, problemas en la ejecución de los recursos. Nosotros tenemos unas funciones que corresponden al EIGER como autoridad técnica. Muchos nos conocen por eso, porque somos los que decimos qué zonas están en riesgo o aportamos a los conceptos, pero más allá de eso nosotros tenemos más o menos unas 25 funciones determinadas por la norma y muchas de ellas no las estamos cumpliendo, ¿sí? A pesar de que pues nosotros pues tenemos una planta de personal y tenemos unos contratistas que deberían suplir esas funciones, no se están desarrollando. Entonces se ha convertido casi que en la respuesta a emergencias, en ir ya cuando se materializan los eventos a una respuesta, pero las acciones previas que se han identificado y que se han venido identificando desde hace 20 años que hemos trabajado en este proceso no se están desarrollando.
la entidad además presenta una baja ejecución presupuestal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el distrito? Se le asigna un presupuesto a cada una de las entidades y resulta que las entidades que no ejecuten son castigadas. Es decir, esto es como un círculo vicioso. Te dan una plata, si no la ejecutas, te van cortando. Entonces, como te van cortando, ya no tienes tanta ejecución y hemos llegado a un punto donde tenemos, la entidad es una de las que tiene menor presupuesto para ejecución y tenemos muchas cosas por hacer en materia de gestión de riesgos, en movimientos en masa, en inundaciones y en sí en trabajar con la comunidad, en trabajar con la ciudadanía pues, en los procesos. Tenemos eso como el cumplimiento de la misionalidad. O sea, yo podría detenerme y casi que irme a cada uno de los procesos que debe cumplir y pues estamos fallando. Y el otro problema que nosotros tenemos es desde adentro. O sea, imagínense si hacia afuera no funcionamos. O sea, si hacia adentro, que es las denuncias que hemos venido haciendo y que ahorita las vamos a desarrollar, hay un desorden administrativo persistente. ¿Sí? Nosotros hemos tenido 43 directivos mal contados y ya hoy nos anunciaron que se va otro y que viene otro, o sea, ya suma como 46, 45, 46 en este periodo. ¿Eso qué ha impedido? Pues que haya una planificación, una gerencia consistente y coherente que nos permita desarrollar pues la planificación, ¿sí? Un plan de acción institucional que sea coherente, que lleve una línea lógica, perdóname. Entonces, se modifica el plan de inversiones, se modifica el plan de adquisiciones, los procesos de contratación quedan completamente obstaculizados y adicionalmente las personas de planta tenemos una sobrecarga laboral, es decir, el desorden viene con una sobrecarga laboral porque igual la ciudad sigue funcionando, ¿sí? El hecho de que nosotros estemos tan desordenados no quiere decir que la ciudad no siga necesitando a la entidad. Entonces igual hemos caído en persistentes problemas frente a eso. ¿Y eso en qué repercute finalmente? En la salud física y mental de los trabajadores y las trabajadoras, llámense funcionarios de planta o contratistas. Lo que pasa es que los contratistas, digamos, son un poco más o temerosos o ellos no van a enfrentarse o no van a dar esas discusiones así las tengan, justamente pues por el miedo a que no los vuelvan a contratar, etcétera, etcétera. Pero nosotros desde el sindicato somos pues los que estamos dando estas críticas de manera soportada, ¿sí? De manera estudiada. Sí, nosotros tenemos hasta una cantidad de oficios y de comunicaciones que le hemos elevado al mismo y que no nos la responde de fondo. Entonces, pues eso sería así como en términos generales las críticas y la planta. Nosotros tenemos una planta, unas oficinas donde muchos, y eso me incluye, nos hemos enfermado físicamente por la condición de salubridad que existe. Tenemos tejas de asbesto todavía, cuando las tejas de asbesto ya debieron haber salido del panorama. Tenemos problema de vectores, tenemos problemas de confort térmico, de problemas de seguridad y salud del trabajo. Tenemos unas compañeras de talento humano que están reventadas tratando de solucionarlo sin presupuesto y que al final son ellas las que terminan soportando todo, ¿sí? Entonces, pues no sé, César, si quieres agregar algo. Sí, pues yo lo que quería también era indicar que son unas situaciones muy críticas y que, como dice Claudia, se nota unas deficiencias en la planificación y en la elección del líder. Este es una administración que lleva 5 años tomando decisiones frente a la gestión de riesgo y lo que vemos es que en realidad no hay gestión de riesgo. Hay unos sobreesfuerzos en la atención de emergencias, pero los demás procesos no tienen la fuerza ni la garantía que se puedan llevar a cabo y son las que, si uno mira los análisis de políticas públicas, son las que se traducen en ahorros en los proyectos de inversión y en los ahorros en gasto público. Entonces, bajo ese marco, pues si queremos nosotros pues llamar la atención sobre el tema y son aspectos que hay que valorar y fortalecer. Ay, algo le pasó a mi celular, un segundo, pero voy a hacer la pregunta mientras que voy solucionando el inconveniente técnico. Entonces, yo quería primero pues señalar eh,
que efectivamente hay algo que ustedes vienen planteando y que justamente era como la base de la pregunta, y era el hecho de la tarea de dirigir dentro de la ciudad es una tarea muy importante. ¿Sí? Y creo que en ocasiones, claro, por la visión a la que ha sido conducida dentro de los últimos años, que no es la visión de la atención, del empoderamiento de las comunidades, de la construcción efectivamente de garantías y herramientas para poder atender y prevenir fundamentalmente posibles situaciones de desastre incluso y de alto nivel de riesgo, pues efectivamente ya una condición que era lo que decía César, y es que hoy uno podría debatir qué tanto hay gestión del riesgo, ¿no? Y que además, en ese sentido, pues efectivamente hay una condición también del sindicato que es una condición muy valiosa, y es que al ser un sindicato de trabajadores y trabajadoras, permite también tener una visión de Bogotá no solamente desde arriba, como lo decía Claudia, sino también desde abajo. ¿Sí? Hay una comprensión de la realidad de las personas más allá únicamente de pensarse, pues efectivamente sus condiciones laborales, que además, como se plantea, pues son difíciles, ¿sí? Es decir, unas condiciones laborales de sobrecarga, de exposición a riesgos, pues de salud, que efectivamente se vienen denunciando y pues que efectivamente colocan hoy al sindicato en una condición que si uno lo mira y lo analiza de forma como externa también es y a la entidad en general, una situación crítica que además no le permite efectivamente cumplir su rol misional y que efectivamente coloca al conjunto de la ciudad que no para, como también lo decía Claudia, en una condición de riesgo muy complicada. Entonces digamos que en ese marco, como se planteaba también, ustedes efectivamente vienen hablando frente al tema administrativo, pero también plantean una serie de exigencias y propuestas en un documento que le entregan a la alcaldía de Bogotá, ¿no? Pues no sé si para avanzar un poco como en la conversación, quería proponerles que nos cuenten un poco más como de esas exigencias y propuestas que fueron radicadas mediante un oficio a la alcaldía, a la alcaldía de Bogotá, a la alcaldía mayor, pues para que la ciudadanía también pueda como conocer un poco en concreto cuáles son esas propuestas. Entonces, no sé, César, si nos puedas ayudar en este caso con esta preguntita. Nosotros desde Sinterdiger presentamos al alcalde mayor una petición, una solicitud frente a, pues presentando en primer lugar, pues la condición crítica del IDIGER. La condición crítica del IDIGER, pues se radica y nosotros la hemos identificado en la dirección del IDIGER. Nosotros le pedimos en el oficio el cambio del director del IDIGER, argumentando en aspectos que son, primero, pues, como comentaba Claudia, la falta de direccionamiento estratégico y planificación y las modificaciones en su equipo directivo, pues también ha conllevado a que se tomen decisiones que no le permiten dar continuidad a los procesos. Entonces, lo que genera son reprocesos, falta de recursos, falta de inversión, no hay continuidad ni priorización conforme a las necesidades de la ciudad, no hay una visión integral de la gestión de riesgo. Como le digo, pues la visión del director y su estructura y la manera como hace el direccionamiento estratégico no es una visión por procesos de la gestión de riesgo, sino él se enfoca en la atención de emergencias y, como se dice, apagar incendios. Bajo ese marco, pues, no se está haciendo lo que tiene que hacerse. Hay muchos, como le comentaba, pues hay muchos instrumentos de ordenamiento y planificación que cuentan con eh, necesidades de avanzar en los temas de conocimiento, de digo, los efectos del cambio climático, en hacer estudios que definan las medidas de reducción de riesgo, que estas medidas de reducción de riesgo también prioricen las soluciones basadas en la naturaleza, que también son que también vemos una deficiencia en la ciudad en poder avanzar en estos temas que requieren una participación de las comunidades y una apropiación. Uno no puede hacer una obra de mitigación sin que la gente se vincule. Eso hace inviable los procesos de mantenimiento porque son obras que no van a perdurar en el tiempo. Si yo hago una cuneta y no vinculo a las comunidades, pues muy seguramente será un próximo basurero y lo que tengo que hacer es más riesgos y las obras de mitigación pues no cumplen función. Eso lo vemos a diario con el manejo de basuras y con el trabajo que hace el producto en las alcantarillas, que eso es un tema de nunca acabar y muchos temas de cultura ciudadana, pero también lo que vemos es que hay una falta de una sensibilización y lo que le digo, falta de fortalecimiento institucional para poder trabajar con este fortalecimiento de capacidades ciudadanas. En ese marco también muchos
se planteó en un principio en este plan de desarrollo avanzar en los procesos de gobernanza, que también esta administración se ha encargado de debilitar muchos aspectos de la gobernanza y seguimos centrándonos en la atención. O sea, en la atención no es es una necesidad, pero no es la solución a los problemas de la gestión de riesgo. Nosotros debemos fortalecer conocimiento, reducción y adaptación y gobernanza, que son los aspectos que van a trascender en el tiempo y que van a garantizar la sostenibilidad de la ciudad frente a los cambios de clima. No podemos seguir manejando como estamos así, preparándonos para los eventos y para las temporadas de lluvias. Hacer políticas claras sobre eventos extremos y los cambios que exigen las tendencias de las comunicaciones frente al clima y cómo van a ser los impactos de los cambios en los momentos de lluvia, los momentos de temperatura y cómo se prepara la ciudad. Nosotros lo que también le planteamos en la alcalde es cómo fortalecemos esta necesidad, los proyectos de inversión, todo el día a día como institución que se fortalezca, que se avance y lo último y con eso pues, que nosotros hemos trabajado sobre el tema de infraestructura del IDG y que nos afecta a nosotros. Tenemos un tema de sobrecarga laboral, de riesgo psicosocial, que también va acompañado de temas de insalubridad, pues que también hace que sea muy complicado poder soportar eso y que también nos tomó a nosotros como organización sindical ya no, pues sí, no hay forma como poder soportar estas acciones y esta ralentización de todos los procesos, la falta de apropiación de los recursos, estos cambios constantes de directrices, la no falta de direccionamiento estratégico y cómo nosotros no avanzamos como entidad, como ciudad, porque en últimas también nosotros somos bogotanos y todo lo que hacemos pues impacta a nuestras familias, porque es que aquí nosotros también trabajamos para nuestras familias que viven en Bogotá, que se impactan en Bogotá, todos los problemas que podemos tener también asociados a que se presente un evento de gran magnitud, pues nos va a impactar a nosotros como trabajadores, pero también como familias y como ciudadanos de Bogotá que requieren estar preparados y ser el soporte para que se puedan atender las demás comunidades, pero también necesitamos nosotros garantías laborales, garantías de salud mental, de que se disminuya el riesgo psicosocial y que nosotros fortalezcamos nuestra capacidad. Aquí nosotros también indicamos al alcalde que aquí hay una serie de evaluaciones de riesgo psicosocial que ha impactado a los trabajadores y las trabajadoras y que hay que tomar acciones por parte de la administración porque mucho es el producto del reflejo de la falta de decisión y planeación estratégica. Aquí muchas cosas y la falta de recursos de apropiación y direccionamiento y cómo se invierten los recursos, pues eso es un tema de directivos. Nosotros podemos hacer solicitar, pero si el directivo no toma la decisión de cambiar cómo se gestiona, pues para nosotros es muy difícil poder hacer algún cambio y poder gestionar eso. Nosotros también hemos exigido es que se cumpla con las normas, que se cumpla con los recursos, las normas, lo que le digo, hay muchas normas que dicen ya llevan en Bogotá más de 25 años que que uno sabe que ni siquiera que quieren ser revisadas, sino ser implementadas y ser desarrolladas y asignarle recursos. Aquí hay muchísima normatividad específica para Bogotá, para reducción de riesgo, para poder fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control, que también favorece muchos y reduce el riesgo y también sensibiliza a la gente. Pero ese trabajo con el sector hábitat, el sector ambiente, el sector de integración social y todo el sector de educación, pues falta en la dinámica de la ciudad y la administración no está haciendo nada por desarrollar los procesos, por visibilizar la gestión de riesgo y como dice Claudia, por apropiar los recursos. Cada vez como que nosotros pues se deje de ejecutar algún aspecto, nos quitan más recursos y eso impacta en el debilitamiento del IDIGER. Porque aunque el IDIGER cuenta también con el FONDIGER, pero el FONDIGER está diseñado para prepararse para un evento de gran magnitud y no es para la inmediatez de los planes de desarrollo ni para la atención de emergencia, sino son recursos que deben destinarse para eventos de gran magnitud que requieren fortalecerse cada día más cuando se presente un desastre en la ciudad y no se puede estar debilitando ni gastando esos recursos, sino invertirlos adecuadamente en conocimiento y reducción, que es lo que ahorita en el futuro que tengamos que atender en emergencias y desastres. Mira, como de manera complementaria, nosotros tenemos 9 exigencias y las hemos difundido, lo tenemos en un documento. Primera, intervención de los entes de control. Y se tomen las medidas necesarias en relación a todo lo que hemos mencionado. 2, necesitamos que haya una evaluación directa por parte del alcalde mayor de la gestión del señor director. O
sobre ese manejo, sobre ese desempeño, y nosotros sí estamos siendo claros en solicitar el cambio del director. Sí, eso es de las cosas que más estamos nosotros resaltando. Necesitamos un personal que sea idóneo, tanto en gerencia como en la misionalidad de la entidad, en todos esos elementos que hemos mencionado. Dos. Tres, necesitamos garantías laborales. Si nosotros estamos exigiendo garantías laborales con condiciones dignas de trabajo, necesitamos un ambiente sano, un ambiente apropiado para los colaboradores y colaboradoras de la entidad, reconociendo la participación efectiva de la planta personal en los aspectos señalados. Cuatro, vamos a leer cuatro, viabilizar los procesos de contratación. O sea, nosotros tenemos la contratación para principalmente en cuanto a equipos de protección personal, tenemos problemas de lo correctivo de la planta física, no sabemos, ahorita estamos todos en trabajo en casa porque están haciendo algunas reparaciones locativas, pero en realidad eso no sabemos que de fondo eso no se va a resolver o cómo lo sacaron de un día para otro, ¿sí? Siendo que siempre nos decían que eso era una licitación, era tiempo, pero sí necesitamos esa viabilización. Quinto, la quinta exigencia, la apropiación presupuestal y una puesta en marcha de trabajo en casa precisamente para poder generar esa modificación de la planta física. Sexto, necesitamos el restablecimiento de la planeación estratégica y una articulación efectiva del IDIGER con el sistema distrital de gestión de riesgos y cambio climático porque estamos desarticulados, no tenemos lineamientos, estamos con instrumentos que no sabemos si van o no van, etcétera. Necesitamos como 7, un ajuste inmediato en la toma de decisiones institucionales, garantizando el que se cumpla la misionalidad y las competencias del IDIGER. 8, necesitamos que la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud y en este caso también el Ministerio de Trabajo emitir una orden para que se inspeccione la salubridad y se verifiquen las condiciones sanitarias del IDIGER. Estamos en una condición muy compleja de falta de condiciones sanitarias. Y noveno, nosotros tenemos un problema con los transportes. Nosotros tenemos, por ejemplo, la norma dice que los turnos de los conductores deben ser unos máximos. Ahorita nosotros, por todas las fallas de contratación, por todo lo que hemos expresado, los conductores están yéndose a turnos de más de 12 horas, casi 24 horas. Entonces, no estamos cumpliendo el plan estratégico vial de la entidad y el servicio para nuestras acciones misionales. Ahorita entramos en épocas de lluvia donde las emergencias no nos van a dar espera. ¿Sí? Ya tuvimos un accidente en la localidad de Sumapaz, ¿sí? La tuvimos hace poco. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo el plan. Entonces, esas son las 9 exigencias. Yo sé que las dos son como las más visibles. Hay unas que están un poco más de bajo perfil, pero sí, digamos, tenemos claro cuál es el panorama en este momento y cuáles serían esas 9 reivindicaciones que nosotros estamos exigiendo. Vale, muchas gracias. Creo que ambas respuestas efectivamente nos permiten dar un panorama muy claro y muy importante frente a eh, qué realmente se requiere para mejorar en este momento, como los elementos esenciales, tanto de la vida de los trabajadores y trabajadoras del IDIGER, como también de su misionalidad, y poder corregir un camino que obviamente se ha venido como perdiendo, como ustedes lo han venido planteando. Hay un comentario que coloca un usuario que es Mono Azul 85, dice: la mala gestión se refleja en el debilitamiento de las capacidades técnicas para la reducción de riesgo en Bogotá. Es necesario el cambio del director del IDIGER, ¿no? Que va como un poco en vías de eso. Y que creo que efectivamente muestra una sintonía muy importante y es el hecho de pensarse el sindicato no como un enemigo de la gerencia, sino efectivamente como un ente que está ahí también para velar que lo misional se cumpla y que el lugar que tiene la institución en Bogotá pues efectivamente sea propiamente desarrollado. Y frente a eso, como para ir como un poco cerrando este intercambio que ha sido muy interesante, muy importante a los dos, muchas gracias en serio, quería preguntarles pues qué sigue, ¿no? Es decir, se radica pues estas exigencias frente a la alcaldía local, a la alcaldía mayor, perdón, y, y qué prevé el sindicato, ¿no? Es decir, de acá en adelante, cuáles podrían ser los futuros escenarios, qué invitaciones nos hacen también como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el cuidado y de la vida en Bogotá en general,
como para que podamos como también sintonizarnos como en ese aspecto. Entonces, no sé, Clau, si nos puedas contar un poco qué han visto, qué han previsto, cuál ha sido también como la actitud de la alcaldía frente a la propuesta que ustedes han desarrollado con ese radicado, como para que podamos como tener un panorama mucho más completo de la situación. No, pues, ¿qué sigue? Seguir insistiendo, persistiendo e insistiendo, porque llevamos un tiempo, nosotros hemos como sindicato montado pues la mesa de negociación cada 2 años y en realidad las tasas de cumplimiento de los acuerdos, es que esto no es nuevo. Nosotros ya veníamos en nuestros pliegos de peticiones trabajando varios de estos elementos, pero que no han sido resueltos. Y cada 2 años un poco nos frustramos porque las tasas de cumplimiento de los acuerdos son muy bajos, o sea, no se cumplen los acuerdos y vuelven y se reiteran algunas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues, ¿qué sigue? Pues nosotros afortunadamente, tenemos el apoyo de los compañeros y las compañeras de la entidad, inclusive de los no sindicalizados. Tenemos una alta tasa de sindicalización en la entidad, es decir, de las personas de planta, una gran cantidad nos encontramos afiliados construyendo esto. Entonces, ¿qué sigue? Continuar difundiendo. Afortunadamente hemos encontrado en los entes de control, en los compañeros y compañeras, en las familias, en personas que también nos ven, ciudadanos, organizaciones sociales que nos han manifestado su apoyo y que no vamos a parar acá. Nos toca seguir siendo persistentes con esto porque no hemos tenido una respuesta por ahora de la alcaldía mayor. La alcaldía mayor no nos ha respondido absolutamente nada. Tal vez dentro de ese escenario, o sea, ese escenario, pues es un escenario a veces desalentador porque pues lo hacemos y lo hacemos, pero yo creo que en este momento lo que hemos mostrado nosotros es primero fortaleza y segundo que el IDIGER se importa y que vamos a seguir pues trabajando con ello. ¿Qué esperamos? Sabemos que hay muchos compañeros también que están acá conectados y vamos a seguir difundiendo tanto este espacio como otros. Queremos que la gente y la comunidad de la ciudad sepa lo que estamos haciendo, que también nos debemos a ellos y que por eso vamos a seguir en la lucha y en la pelea, pues porque somos sindicato y tenemos todo el derecho a continuar en esto. Vale, me gustaría preguntarle cómo a César para cerrar el espacio también, cuál es la lectura del sindicato frente a la no respuesta de la alcaldía, ¿no? Y qué tan probable encontramos, pues efectivamente, que la alcaldía pueda asumir un papel de respuesta, pero además de continuidad de los acuerdos para que efectivamente ese escenario que dice Claudia, de llegar a acuerdos, pero que efectivamente no se cumpla, no se dinamicen, tengo que volver a sentar una mesa y tengo que volver a sentar otra serie de escenarios para que lo básico se cumpla. Pues no sé, tú como presidente del sindicato, ahí cómo ves un poco esa relación con la alcaldía, qué tanta disposición de fondo hay de parte de ellos y de ellas. Pues nosotros, Claudia, insistiremos en obtener una respuesta del señor alcalde frente al director y al cambio del director. ¿Por qué? Porque eso es la gestión de riesgo, responsabilidad de todos. Y el IGER es quien ejerce la gestión de riesgo en Bogotá y por lo tanto hay que tomar una decisión. Hay que ser partícipe de la toma de decisión y de las cosas que nos afectan y que la gestión de riesgo últimas en qué se traducen. Se traducen en las vidas cotidianas de las personas y cómo pueden desarrollar sus actividades con normalidad. Porque es que si a uno se le incendia la casa, si a uno se le inunda y si uno se le altera, pues son cosas que uno le va a alterar su diario vivir y si uno no toma acciones como un alcalde y no se preocupa por estos aspectos, pues sí nos parece a nosotros muy, muy, muy grave que no se visibilice la importancia de la gestión del riesgo y se informe a las comunidades sobre la situación, se fortalezca la participación de las comunidades, porque ¿de qué se trata eso? Se trata de una responsabilidad social con las comunidades, una responsabilidad política y una responsabilidad frente a los temas que tenemos que hacer nosotros como dije, nosotros desde el sindicato sí esperamos que el señor alcalde nos dé respuesta frente al tema y que tome acciones frente a la gestión del riesgo. Es que en últimas lo que está en juego es los bienes y las vidas y toda la ciudadanía. O sea, depende de que tomen acciones correctivas y que no se presente un evento de gran magnitud y en Bogotá hay que sea inmanejable y que se presenten situaciones así como Haití u otros países que duran décadas de recuperación y no terminan.
por falta de acción, y lo que queremos es que se piense y se analice que esos impactos y esa falta de acción pueden terminar en temas inmanejables y generar ingobernabilidad y problemas sociales muy, muy graves para la ciudad. Eso es lo que nosotros que esperamos que sensibilice el alcalde de la importancia que tiene el IGER frente al tema de la acción de riesgo, que es un proceso social. Estos temas trascienden el sector ambiente, esos temas afectan a la ciudad, afectan a las poblaciones, afectan a las instituciones, la política, y hay que tomar acciones, decisiones y evitar, ante todo, que se afecte la normalidad y el desarrollo de la ciudad. Si uno quiere que Bogotá se convierta en una Bogotá resiliente, una Bogotá desarrollada y una Bogotá que avance al desarrollo sostenible de su población, pues debe trabajar desde la gestión de riesgo en todos niveles y debe poner a una persona capacitada y que al frente, que tome decisiones que le sirvan a la ciudad y que no ralentice los procesos, no que se permite de la emergencia, se apagar incendios, apagar inundaciones y estar formulando PMOs que no resuelven la situación, sino que hay que tomar decisiones de gestión de riesgos, decisiones de política pública, decisiones sectoriales que inciden en la utilización de recursos, en la planificación y en el desarrollo sostenible de la ciudad. Eso es lo que nosotros queremos como que el alcalde reflexione, y ese es el papel que esperamos como primer dignatario de la ciudad, y que nos dé respuesta a nosotros frente al tema. Porque no es un tema de un problema aislado, sino es una decisión de ciudad y que va a impactar cualquier decisión que tome frente al desarrollo y la sostenibilidad de la ciudad, ya para una ciudad de más de 8 millones de habitantes, que sí requiere decisiones y razones de peso frente al desarrollo de una política y que construya la ciudad. Vale, vale, César, muchas gracias en serio por esa respuesta. Y pues para ir cerrando ya este espacio, que efectivamente ha sido muy importante, pues quería preguntarte, Clau, ¿cuál es la invitación para las personas que no hacemos parte del IGER, ¿no? Como sindicato, como personas que se luchan y que quieren la entidad y que efectivamente responda a las necesidades de la ciudadanía de Bogotá? Pues, ¿cuál podría ser como esa invitación que nos hacen, que nos extienden un poco? Pues la invitación que siempre hacemos nosotros es a que conozcan, a que se informen, pero también que hagan parte de esa sabiduría y de ese control que debe hacernos nosotros a los funcionarios, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, yo creo que nos va a ir bien. A seguir articulándonos, a seguir buscándonos. Nosotros también como sindicato estamos abiertos a todas las comunidades, a poder escucharlos, pero también en este momento, pues, si se puede ejercer el control, sería muy importante también hacer ese ejercicio de control, desde, pues, de control político y de control social, porque en realidad cuando se pensó la entidad, cuando se pensó en el año 2013 y 2014, tenía que ver con la importancia de los actores, como les decía, el institucional, el privado, el comunitario o el ciudadano, y nosotros entendemos y sabemos, como lo decía César hace un rato, el sindicato, perdón, el IDIGER, se debe a la comunidad, y para nosotros el actor más importante son las comunidades. Entonces, y yo creo que la invitación es eso, a informarnos. La gente siempre vamos a ser como el referente dentro de nuestros amigos, dentro de nuestros vecinos, y la invitación es justamente a seguir apoyándonos, a seguir haciendo ese ejercicio, y sobre todo, pues, estos espacios que nos están abriendo, por ejemplo, como este, a los que nos están invitando y convocando, nosotros pues estaremos allí también presentes. Vale, nada, yo pues nada, una vez más agradecerles, saludar lo que vienen desarrollando, pero no solo como dos personas, creo que es como lo central, que están aisladas sino como resultado de un proceso colectivo que tiene cariño, que sueña, que se piensa una Bogotá diferente y que en ese sentido quiere que efectivamente el IDIGER cumpla un papel central en términos de poder realmente cumplir con su misionalidad. Y creo que también es una invitación para pensar desde ese lugar como el sindicato, ¿no? Es decir, un sindicato que efectivamente está compuesto por personas que viven la ciudad, que sienten la ciudad, que se empeñan en la ciudad y que quieren que su entidad efectivamente cumpla misionalmente con lo que se supone que debe cumplir, que es una tarea gigantesca y que efectivamente, como lo decía un poco César, tiene como la responsabilidad de la vida de 8 millones de habitantes de la ciudad, y que en ese lugar también como habitantes de la ciudad tenemos un papel muy importante, como lo decía Clau, desde el control, desde efectivamente hacer ver la democracia no solo como votar cada 4 años, sino también como desde sabiduría las entidades que tienen responsabilidades sobre todos y sobre todas en últimas.
Entonces, pues nada, desde Opicápsulas, el mayor y profundo reconocimiento al sindicato, a su lucha, a su pelea, a ustedes dos por haber aceptado la invitación. Y sí, efectivamente les daría como la palabrita como para que puedan cerrar el espacio y poder como concluir este envío que ha sido muy, muy importante para todos y para todas. Entonces, si quieres, Clau, luego César y pues cerramos. Sí, no, digamos que todo esto no somos nosotros, dos, no es el sindicato, o sea, es todo el sindicato y todas las personas que hacemos parte de él, sin ellos o sin ustedes, que también nos están viendo algunos que de pronto no están en la entidad, pero todo nos lo debemos, se lo debemos también a ustedes, al apoyo, al trabajo que hemos hecho. Todo este desarrollo conceptual y técnico también es gracias a que tenemos un sindicato muy cualificado de personas, de trabajadores y trabajadoras, técnicos, profesionales, apoyos administrativos, que son los que hacen parte de este sindicato y somos el corazón, o sea, somos un corazón grande, mejor dicho, somos un cuerpo que ha funcionado articuladamente. Entonces, vamos a seguir en esta pelea y lo vamos a hacer juntos. Somos casi 100 afiliados, un poco más de 100, más de 100 afiliados y esperamos seguir contando con ustedes y como la participación de todos y todas. Gracias. A ti, Claudia, a ti. César, no sé también cómo quieras decir para cerrar este envío. Sí, nosotros como Sintradiger, como organización colectiva, lo que queremos es ser, y agradecemos mucho poder ser escuchados, poder también manifestar a veces nuestros preocupaciones y también poder que la gente conozca que la lucha de Sintrayejer es por todos nosotros y que lo que queremos es garantizar los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y la ciudadanía. Eso es lo que nosotros también agradecemos mucho estos espacios de participación y de liberación y que podamos contar desde otro punto de vista lo que a veces no se cuenta frente a la gestión de riesgo. Muchas gracias. Vale. Gracias a todas también a quienes estuvieron conectados, esas más de 25 personas que estuvieron como ahí pendientes todo el tiempo de la transmisión, pues muchísimas gracias también por estar. Contarles que efectivamente la grabación va a quedar como ahí en el perfil de Opicápsulas para que podamos difundirla, usarla para diferentes cosas que pueda servir también para el sindicato y para esta pelea que se viene dando en términos de la mejoría de la institución. Y pues nada, una vez más agradecerles, cuídense mucho, que tengan un excelente jueves que les queda y un feliz fin de semana. Muchos abracitos y nada, las mejores para todos y para todas. Nos estamos encontrando en el camino, compañero, compañera. Y nada, que estén muy bien. Chaito.